En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: «Esta es una generación malvada, pide un signo, y no se le dará a otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás». Palabra del Señor. El camino que vamos a hacer juntos esta semana es el de transformarnos lentamente en hombres y mujeres agradecidos. Eso te propongo, tomando algo del Evangelio de ayer, la actitud del samaritano que vuelve a tirarse a los pies de Jesús para alabarlo y darle gracias. Quiero que aprendamos de él, que aprendamos a ser agradecidos para no caer en el gran pecado, como dice la palabra de Dios, el gran pecado que es la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia, el creer que somos nuestros propios dioses. Entre uno de los tantos remedios que existen para la soberbia, el agradecimiento ocupa un lugar importante. El ser agradecidos nos hace reconocernos siempre necesitados, y difícilmente el que se sabe necesitado puede caer en la soberbia. Durante los evangelios de esta semana vas a ver que el tema del orgullo o de la soberbia aparece constantemente como una crítica que Jesús hacia los fariseos. Por tanto, vamos a tomar como hilo conductor esta semana el tema del orgullo, de la soberbia, en contraposición con el ser agradecidos y reconocer que todo viene de Dios. La soberbia significa querer sobresalir, querer destacarse, querer exhibirse, y el orgullo significa también arrogancia, presunción y también el exceso de la propia estima, el buscar ser estimados, pero excesivamente. Bueno, al fin y al cabo vemos que el orgullo y la soberbia son casi lo mismo, y la misma palabra de Dios es muy dura con la soberbia en la que puede caer el hombre. Dice el Antiguo Testamento: la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, el petulante no quiere que le corrijan, por eso no va con los sabios. Y en el Nuevo Testamento, entre tantas cosas, el mismo Jesús es muy duro con los fariseos y con los escribas cuando descubre en ellos la soberbia. ¿Te acordás? También esta parábola de los dos hombres que subieron a orar, el fariseo y el publicano, y también Jesús dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El mismo Magnificat, el canto de la Virgen de alegría, dice que el Señor dispersó a los soberbios de corazón. Bueno, si hay algo que al Señor no le gusta es que seamos soberbios y orgullosos. Vamos a ver cómo esta soberbia y este orgullo se manifiesta muy sutilmente en nuestra vida. No hay que pensar que el soberbio es aquel que se lleva todo por delante, que es arrogante en exceso o aparatosamente, sino que la soberbia es mucho más sutil y más difícil de percibir. La soberbia que se opone a la humildad cristiana no es únicamente como popularmente entendemos la soberbia. Justamente lo difícil de nuestra soberbia y nuestro orgullo es que a veces no podemos verla. Somos soberbios y orgullosos y no nos damos cuenta. Esa es nuestra gran debilidad. Y para resumir un poco lo de hoy, podríamos decir que hay como 4 especies de soberbia, para que vayas pensando y meditando en estos días y le pidas a Jesús que te ilumine. Los hombres del Evangelio de hoy le piden un signo a Jesús. Son arrogantes, quieren ver para creer y no pueden ver más allá de lo que ven. Bueno, la soberbia en nuestra vida puede manifestarse, por ejemplo, en creernos que los bienes recibidos de Dios los poseemos por derecho propio, que los hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. Cuidado con eso. La otra forma de soberbia puede ser la de creer que los bienes que hemos recibido de Dios nos los merecemos. Seguro que lo merecíamos. Ese es el pensamiento que a veces subyace en nosotros, lo merecíamos.
Otra manera de ser soberbio es pensar y decir que poseemos cosas que en realidad no tenemos. Decimos y pensamos que tenemos o hicimos tal cosa cuando en realidad es mentira. Y la última forma de soberbia es llegar incluso a despreciar a los demás con el afán de que se fijen en nosotros. A veces despreciamos a otros para que nos miren a nosotros. Sí, así de débiles somos a veces. Te propongo ir viendo en esta semana, esta sutileza con la que la soberbia se puede manifestar en nuestras vidas. La iremos descubriendo en estos enfrentamientos que tendrá Jesús con los fariseos. Que la palabra de Dios nos empiece a iluminar el corazón para que podamos ir descubriendo qué formas de orgullo y soberbia tenemos en nuestra vida que nos impiden abrirnos a Dios y a los demás. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestro corazón y permanezca para siempre.